Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy damos comienzo a esta capacitación sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, medidas urgentes y rol de los operadores. Como ustedes recordarán, esta es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Necochea. Así que saludo a Jorge Yunes en representación del Consejo de Necochea. Bueno, gracias. En el chat les compartimos el enlace de acreditación para que puedan hacerlo en el transcurso de este encuentro. Dentro del aula del campus van a poder encontrar el video, que seguramente a partir de mañana, o mejor dicho el lunes, va a estar subido al aula del campus y allí también van a poder descargar su certificado de participación. Así que bueno, ya tienen ahí en el chat el enlace de acceso. Y bueno, nada, darle la bienvenida, como nombré antes, a Jorge Yunes en representación del Instituto en Necochea y a Hugo Andrés Yutgar, que va a estar a cargo de la exposición. Son bienvenidas los aportes, las consultas que quieran hacer a lo largo del encuentro, así que van a poder levantar la mano de manera virtual y tomar la palabra. Jorge, te paso la palabra a vos. Perfecto. Bueno, lo vamos a presentar al doctor Hugo Liudgar para si hay alguien que no lo conoce. Hugo es abogado de la Universidad de FASTA de Mar del Plata, es especialista en Derecho de Familia de la UBA, especialista en Derecho Procesal Civil de la UBA, tiene un doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como asesor de incapaces de la Asesoría número 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Es investigador y autor de innumerables publicaciones, no las detallamos porque la verdad son innumerables. Es disertante en congresos, jornadas, cátedras y cursos, tanto a nivel nacional como internacional. Profesor titular de Filosofía de Derecho a Distancia de la Universidad FASTA. Adjunto de Filosofía del Derecho, quinto año de la carrera de Abogacía de la Universidad FASTA. Es adjunto de Derecho de Familia y de las Sucesiones de cuarto año de la carrera de Abogacía de la Universidad Atlántida Argentina de Mar del Plata. Profesor asociado de Derecho Civil, parte general, primer año de la carrera de Abogacía de la Universidad Atlántida Argentina. Y ahí vamos a parar, Hugo, porque si no se hace demasiado extenso tu currículum vitae. Y bueno, nos dejamos con ustedes el doctor Hugo Liudgar. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias al Instituto de Necochea y al Instituto Provincial. Y también gracias a todos los que estamos presentes con este tema, que generalmente no es muy convocante y es bastante importante, por lo menos es lo que uno sostiene desde el oficio y desde la realidad, y sin tratar de entrar en clichés, la infancia de hoy, la niñez de hoy o las infancias, como algunos sectores suelen decir, es la sociedad del día de mañana. Parece un cliché, parece sonso, parece banal, pero constantemente estamos repitiendo como Estado los mismos errores, las mismas piedras, y una de esas muy grande, muy grandota, y la tenemos en la cara y nos interpela constantemente, es el tema de la niñez. Y obviamente los ataques a esa niñez. No en un sentido colectivo, si se quiere, sino ataques concretos en el día a día con los que como operadores judiciales constantemente vivimos y que podríamos englobar bajo el nombre, y así es la exposición, de violencia. La idea es, como ahí les decían los chicos, es que me interrumpan en todo momento. A mí me encanta, no tengo problema. Lo que pasa es que creo que cuando voy a compartir pantalla dejo de ver acá, pero de última, bueno, activo el micrófono, no sé cómo será, y yo los escucho, dejo de compartir pantalla y charlamos. Empiezo a compartir acá, tengo un problema, entre varios, que es que me gusta hablar mucho y me cuesta condensar. Prometo que voy a respetar el horario igualmente, ya al prometerlo, quedo enganchado. A ver, vamos a ver acá toda la pantalla, a ver si me deja. No me está dejando compartir. Ahora. Bien. No sé si ahí se ve la pantalla. A ver qué me dicen acá alguno que esté en el chat. No lo estoy viendo. Ah, Yo la estoy viendo, Hugo, la pantalla. ¿sí? Sí, Bien. si los que no la pueden ver,
traten de salir de la reunión y volver a entrar, a ver si se les soluciona. Ahí se ve el power. Bueno, entiendo que sí, si no me avisan. Vamos a maximizar y vamos a arrancar. Bueno, lo primero el marco teórico, es decir, desde dónde vamos a partir y cuál es la postura que adoptamos frente al fenómeno de la violencia, la niñez, los operadores y sobre todo las medidas. Y por eso, en base a esto que marco acá, es que me interesaría, si tienen ganas, si no, obviamente, sigo hablando que no tengo problema, que en su caso, cuando vean la primera parte es más genérica, es más principista, introductoria, y después, si llegamos en esta charla, si no, el jueves que viene, nos metemos ya con casos en concreto, y ahí quizás es donde salgan más cuestiones y experiencias que se puedan llegar a compartir y enriquecer, obviamente. La idea, y sobre todo en materia de niñez, después vamos a ver por qué, más allá de que el marco teórico es una postura en la cual uno se define de cómo va a abordar el fenómeno, también hay un tema en cómo está legislado actualmente, que ha quedado viejo, vamos a verlo, comparado con otros colectivos vulnerables, el tema de la niñez y la cuestión de las vulneraciones en sus derechos. Nosotros tomamos al derecho normativo como una regulación que no se va a agotar en la regla literal. En la práctica esto acontece cotidianamente, que no se va a agotar en la mera voluntad del legislador de turno, y entendemos que la justicia, lo justo, es cognoscible y está en intersección con el derecho. De ahí que vemos como importante analizar la aplicación del derecho, de pensarlo, de compararlo y de someterlo a la axiología jurídica, a valorarlo, que es la idea de este encuentro. Es intentamos analizar exegéticamente cuál sería el sistema de un montón de normas atomizadas que hacen a la violencia contra la niñez y las medidas que tenemos para prevenir y poner un coto a esa violencia en ciernes con ejercicio, pero pensarlo en conjunto, charlarlo y analizarlo. Sí, 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 ahí se ve perfecto. Listo, bueno, no se perdieron nada importante, era un poco lo que estaba diciendo recién, y no me quiero poner filosófico, pero esta es la idea y el justificativo de dónde vamos a abordar. En primer término, vamos a hablar de un concepto que está en boga hace tiempo, que no tiene un establecimiento normativo preciso, es decir, no voy a un título del libro tal del Código Civil y lo voy a encontrar, pero tiene consecuencias jurídicas fundamentales, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad en otros encuentros lo hemos visto en un sentido definitorio, conceptual del lenguaje coloquial, aquel que puede ser herido o recibir lesión, físico o moralmente. Ya nos da una idea bastante acabada. La etimología también viene de lo mismo, la posibilidad de una herida. Socialmente, ya con un contenido doctrinario atrás, con un contenido europeo e interamericano, pues nos habla de colectivos de personas que en principio, por determinadas condiciones involuntarias, se encuentran con una mayor posibilidad, una mayor propensión a recibir daño por acción o omisión, voluntaria o involuntariamente. Es decir, son fácilmente dañables. En criollo son fácilmente embromables, por no decir una guarangada. Son más propensos a generar contextos de determinadas circunstancias de desigualdad que facilitan el aprovechamiento. En la infancia, en la niñez, en la adolescencia, no es necesario indagar y hacer un discurso mucho mayor ni más profundo para darnos cuenta de esa evidencia, ¿no? de esa posibilidad de ser embromado, el chico, la chica, quien le toque. Esta susceptibilidad del daño, más que a la condición del sujeto, alude a una situación genérica de un grupo, cuyo factor de agrupación generalmente es el elemento causante de tal desventaja. Menor edad, desarrollo, en etapa de desarrollo intelectual, emocional, psicológico, personas mayores, por decir otro, migrantes, etc. En el que nos vamos a cerrar hoy, en principio, es en niñez. Ahora, esto quiere decir, porque quizá alguno diga qué estupidez, pero bueno, hay veces que se malinterpreta, sobre todo en ramas ajenas a la de familia. ¿Esto quiere decir que todos los chicos van a sufrir fatalmente es necesaria e inevitablemente un daño? No, no.
pero hay una predisposición que el derecho, que el legislador y que nosotros los operadores no podemos ignorar. Y esa predisposición, todo esto que está acá en esta filmina, tiene consecuencias jurídicas importantísimas. Y que si no las atendemos, hablando también mal y pronto, el moco que se genera es gigante. ¿Qué va a traer esto de la vulnerabilidad? Nosotros, a partir de la reforma del 94, particularmente, todavía al día de hoy no lo tenemos suficientemente incorporado, salvo por determinadas especializaciones o fueros especializados o aquel que le gusta la materia, un modo de legislar y un modo de tratar al sujeto que rompe completamente con la tradición continental europea a la que estamos acostumbrados con los códigos tradicionales, el de Vélez, el Código Penal, el Código Comercial. Nosotros estábamos fundados en una legislación uniforme para el grueso de la población, con algunas excepciones que atendían a determinadas circunstancias, pero se legislaba de manera genérica. Con la cuestión de la vulnerabilidad viene una noción de estatuto, una noción medieval. En Francia existía el problema. Me acuerdo en su momento se discutía mucho cuando se va a unificar Francia, porque tenían la mitad del país que legislaba como nosotros después legislamos a través de Vélez, es decir, de manera genérica, y la otra mitad del país que legislaba estatutariamente. Es decir, yo vivo en Mar del Plata, tengo un estatuto legal por ser marplatense, y cuando voy a Necochea se debe reconocer mi estatuto, cuando voy a Junín se debe reconocer mi estatuto, cuando voy a Bahía Blanca se debe reconocer y aplicar ese estatuto, lo cual en la práctica es bastante complejo si tenemos en cuenta la cantidad de ciudadanos, situaciones, y ese era el debate, por eso gana la cuestión continental. Hoy en día, esa dificultad estatutaria no tiene que ver con la ciudadanía, pero sí tiene que ver con la cuestión de vulnerabilidad. Y se ha vuelto a la cuestión de los estatutos. La Corte Interamericana va a hablar de corpus iuris, a la usanza de Justiniano, cuerpos legales. Todas esas normativas que atañen a determinados cuerpos de sectores vulnerables y que van a atravesar todas las ramas del derecho que nosotros quizá, los más viejos, los más grandes, recordábamos como compartimientos estancos, en donde capaz no había interacción, y una cosa es civil y otra penal, y otra contencioso administrativo, y otra familia, etc. El tema de los estatutos ya lleva varios años, y al día de hoy sigue siendo ignorado. No en todos lados, cada vez menos, pero es necesario revalidarlo y reexplicarlo y retratarlo, porque sigue habiendo ignorancia, y si hay aplicación del derecho implica una violentación a la igualdad de las personas que reciben. Volviendo a esto de los estatutos, nosotros vamos a tener 4 grandes grupos. Hay más, ¿no? Pero esto partimos del 75, inciso 23. Personas mayores está acá por su importancia, pero lo quitamos. En esta jornada no van a estar. Tenemos mujeres, el corpus iuris podríamos hablar, Belém do Pará, reglas de Brasilia, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y una ley fundamental que lamentablemente solo tiene este colectivo y que sigue siendo actualizada. A uno le podrá gustar o no, pero la técnica legislativa trata de englobar, de abarcar todo lo que pueda ser un atentado contra el colectivo mujeres de manera global y preciosa, es como técnica legislativa, que no la tenemos en los otros colectivos. Hoy vamos a ver en niñez que no se nos da eso. Este es el corpus iuris de las mujeres. El nuestro, el que nos interesa hoy, niños, niñas y adolescentes, Convención de los Derechos del Niño, 1989, las reglas de Brasilia, más que todo como una pauta interpretativa y de aplicación, y la ley 26.061 con sus correlativas provinciales de protección integral de los derechos del niño. Personas con discapacidad, personas mayores dijimos que lo quitábamos. Y hay que tener cuidado porque si bien nosotros vamos a aludir acá a niños, niñas y adolescentes, puede darse la cuestión de la interseccionalidad, es decir, que una misma persona, en un determinado caso concreto que nos toque, se ve atravesada por 2 o más cuestiones de vulnerabilidad, con lo que implica 2 o más estatutos a aplicar al caso. Así como en el ejemplo cuando les decía, si el marplatense va a Junín, lleva con él la ley de Mar del Plata, sí.
viviéramos en esa legislación estatutaria, acá va a ser, si en determinado proceso X, un daños y perjuicios, un régimen de comunicación, una causa penal, una investigación penal preparatoria con un delito de lesiones leves, tenemos alguno de estos estatutos, alguna de estas personas, necesariamente va a aparecer toda esta cuestión, todo este corpus juris que va a irrumpir en una legislación que no estuvo pensada para esta irrupción. Y ahí vienen los problemas de 20 años a la fecha, que es cómo vamos amalgamando eso con Código Civil y Comercial de por medio, con jurisprudencia de casación, con jurisprudencia de Corte Provincial, con jurisprudencia de Corte de la Nación, y aún al día de hoy todavía esta amalgama entre la interseccionalidad de los distintos corpus juris y el derecho común, si se quiere, de cada una de las ramas, no está del todo dada. ¿Qué implica esto que venimos diciendo? Que cuando se dé esta característica fundamental de determinado sujeto en determinado caso, y sea vulnerable o pasible de vulneración, y sea necesario aplicar determinado estatuto, viene esta redundancia, pero es redundancia porque es increíble que todavía tengamos que decir que el árbol tiene hojas. Es primacía de lo primero que va primero y prima, y que valga la redundancia. Nosotros estamos acostumbrados, de hecho así todavía se sigue estudiando en las universidades, así lo tenemos incluso dividido por competencias, las distintas ramas del derecho. Derecho civil, derecho procesal civil, familia, procesal de familia, penal, bla, 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 bla. Cualquier otra disciplina de escala cromática jurídica. Pero ahora, todo esto que venimos diciendo implica que se van a ver atravesados natural y constitucionalmente por los distintos estatutos particulares. Niñez, fíjense que atraviesa todos los derechos y va a primar, está adelante, el dibujo tenía la intención de mostrar eso, no hay mucha técnica ni ingenio, pero intenta demostrar, es un atravesamiento, un trasvasamiento de las ramas a través de estos estatutos. Personas mayores lo quitamos, pero para recordar, ¿qué implica esto? Implica un adentrarme, acá está el muñequito, entre los distintos colores, con mi cuerpo normativo. Y yo voy a caer en procesal penal con mi estatuto de la niñez. Y va a haber determinados artículos, normas, principios fuertes, madre, que hacen, al ser un chiquitín, una chiquitina, que van a estar por encima de un código de procedimiento procesal penal, civil o lo que sea. Eso significa. Ninguna rama, especialización y o sector del derecho normativo en su materialización, es decir, en los juzgados, en el Ministerio Público, el día que estamos haciendo el dictamen, el día que estamos tomando la audiencia, va a poder alegar cerramiento de exclusas frente a estos estatutos colectivos. Obviamente siempre bajo el criterio lógico natural positivo de razonabilidad. No sé, no voy a intentar anular el derecho de defensa en juicio, invocando, digamos, siempre con esta cuestión de adecuación de medios afines. Al punto, fíjense la ley provincial de la víctima, el artículo 5, cómo trae esta idea y cómo se va haciendo patente, no es un invento, acá no estamos descubriendo la pólvora, se va haciendo patente normativamente, lo que pasa es que nos falta en la aplicación. Fíjense lo que dice, el tratamiento y atención de las víctimas de delitos, ¿por qué se va a regir? Entre varios principios, en segundo lugar, por el abordaje integral. ¿Y qué se entiende por tal? Dice, todas las intervenciones en relación a las víctimas deberán abordarse con una perspectiva acorde a las circunstancias de la persona víctima del delito, en atención a su pertenencia a grupos vulnerables / vulnerados, edad, condición social, nivel educativo, con el fin de evitar la revictimización y propender a un tratamiento adecuado y específico de su problemática post-delito. Hasta ahí, en un sentido genérico, lo que implica esto de los corpus juris, estos sectores. Ahora vamos de lleno a la niñez, que obviamente, recordemos, se puede dar, y como lo vamos a ver en algunos casos, si llegamos hoy, a ver el horario, bien, si llegamos hoy, en interseccionalidad. Un niño con cierta discapacidad, el niño víctima de delito, mujer, a veces en interrelación, a veces en interseccionalidades intersubjetivas, es decir, una mujer violentada, a quien hay que ver desde su perspectiva, pero a su vez en esa casa vive una criatura que a través de esa violencia
es víctima, ya sea vicaria o ambiental, cuestión que vamos también a ver, e implica una necesidad de conocer toda esta legislación y de saber aplicarla especializada y adecuadamente. Vulneración de los derechos de la niñez. Nuestro punto de partida es, contrariamente a otros colectivos, cada uno tendrá lo suyo y la idea no es hacer competencia, pero tenemos un punto de partida malo, y que es de cifras negras. Esto tampoco es una cuestión de pensamiento propio, sino que lo refiere Naciones Unidas, lo refiere la OEA, y si ustedes se ponen a buscar, no van a encontrar, salvo, no sé, hasta ayer, antes de ayer, una estadística acabada, ni siquiera por organismos privados, que abarque todo el espectro de violentaciones que puede sufrir la niñez. No hay, no la hay. Y aún las que hay, también tenemos las cifras negras, no por falta de relevamiento estadístico, sino también por casos que no llegan. Eso es común a todos, ¿no? Pero también es por falta de relevamiento, y falta de relevamiento unívoco. Hay una falta de legislación también, que es lo que vamos a hacer hincapié en este curso, única. Así como veíamos que la ley 26.485 de protección integral de la mujer es buenísima en cuanto, ahora con la ley Olimpia metieron lo digital, está muy bien conglobado todo. En materia de niñez es una cuestión atomizada. Y hay parches por todos lados, y hay que ir encontrando cosas por todos lados, y así son las estadísticas. Voy a tener una estadística de procesos de lesiones, otra de, esto en penal, abusos sexuales contra la infancia, otra de medida de abrigo en familia, otra de violencia familiar, y a veces sin diferenciar si hay menor de edad o chico y chica, víctima. Y está todo atomizado y no hay un dato real de lo que son las violencias perpetradas contra la niñez. ¿Cuál será entonces la base para las políticas públicas? Si es que las hay. Si no tengo un número, aunque sea aproximado, en una base de datos de lo que acontece en nuestro territorio, ¿qué políticas públicas, de haberlas, voy a poder diseñar? Obviamente, violencia invisible, problemas invisibles, y las consecuencias que trae esta violencia. Acá traigo, no es, lo puse no por una cuestión de qué impactante lo que dice, sino que ya a nivel interamericano se dan como de perogrullo, obviamente bien fundado, ¿no? Y técnicamente solamente puse ahí el parrafito o el parágrafo que refiere a las posibles consecuencias de la violencia en la infancia, pero ya lo está hablando la Corte, lo que da las ciencias auxiliares al derecho como consecuencia de la violencia no bien abarcada, no bien prevenida, no bien legislada, no bien tratada. ¿Y por qué esta invisibilidad? Bueno, esta invisibilidad, más allá de las cuestiones que pueda haber y que no nos interesa en principio detrás de las políticas, que exceden a nuestro poder jurisdiccional y de Ministerio Público, nosotros vemos determinados obstáculos que se dan propios del colectivo, de la niñez, y determinados obstáculos que también se dan propios de malas prácticas. Por ejemplo, en cuanto a criatura, en cuanto chico, chica, necesariamente, no solo porque lo dice la ley, sino lo dice la naturaleza, se depende de un otro. Es decir, que para actuar, obviamente a mayor edad, mayor madurez, esa dependencia va siendo cada vez menor. Pero ojo, porque una cosa es la dependencia para ir a comprar una coca al kiosco, que a los 13, 14 cruzo sin problema a la calle, o antes o después, según el lugar donde sea, y otra es la dependencia psicoemocional, por ejemplo, en una relación parental, que incluso dura hasta en la mayor edad. Entonces no hay que creer que porque tratemos la autonomía progresiva, esta dependencia no tenga, incluso a una mayor edad, raigambres y enraizamientos profundos en la persona. Esta dependencia de un otro se vuelve impediente cuando justamente quien perpetra la violencia es a quien que yo dependo para la denuncia. O es alguien muy querido, en igualdad o con superioridad a la propia criatura, y no puedo llegar a justicia. El otro tema es la naturalización. Si bien discursivamente
discursivamente, hasta el código, refirió que una cosa son, como dice la corriente sistémica de la psicología, una cosa es la función nutritiva, lo primero, un niño cuando lo tengo, alimentarlo, cobijarlo. Otra es la normativa, es parte del amor filial, el encauzar y el poner normas, el no se toca esto, no se hace esto sí, e ir guiando. Pero una cosa es función normativa y otra cosa es con violencia. Y más allá que discursivamente hay un avance, si se quiere, incluso la sanción del Código Civil y Comercial que refiere que lo ha especificado, que no se puede violentar en este acto de normar, hay todavía aún hoy una naturalización de la violencia, incluso física, muy grande. Ya sea asociada al chirlo a tiempo, una bofetada, una fajada, o el nombre que quieran utilizar, cuando lo vemos en el campo cotidianamente, con justificación siempre. Quizás se justifique más por este discurso que hay, pero se sigue naturalizando. La violencia con los chicos se sigue naturalizando. Hay una ignorancia también de la vulneración ambiental, lo refleja. Esto de que parece que la violencia, antes había que pelear con el tema de que el concepto de que violencia era solamente la violencia física. Y ahora parece que en relación a niñez, violencia es solamente si pasa con él. Ahora, yo tengo un chico, una chica, o un grupo de hermanos que viven en una casa donde se matan a palos o donde uno violenta al otro, ni siquiera es indirecta, es una violación, una violencia directa, ya afectivamente, ni hablar si ambos son los padres. Afectivamente, psicológica y emocionalmente es una destrucción de la criatura. Es una destrucción de su propia persona que ve en contradicción violenta, que no logra procesar ni discernir racionalmente a través de mecanismos de defensa lo que está aconteciendo, entre los dos seres que toma como modelo para su futura proyección social. Y va a aprender eso aún cuando cause disgusto. Operadores irresponsables o cómplices. Cómplice no en un sentido penal, ¿no? Pero esto de uno manda un oficio y el oficio va al éter y queda ahí. Y hay que estar atrás, y hay que estar atrás, y hay que estar atrás. Nos llenamos la boca durante años hablando del paradigma, de la desjudicialización, del sistema de promoción y protección de los derechos del niño, y muchas veces, no siempre, nos encontramos con que el oficio, la comunicación, el pedido de actuar, que no es discrecional de la administración pública en materia de niñez, artículo 19 de la ley 1398, cae en saco roto. Falta de presupuesto, no hay línea telefónica, medidas de fuerza, lo que sea. Pero no es algo propio de mi departamento judicial, es algo que incluso se ha visto reflejado en fallos de corte, es decir, que es algo propio de nuestra provincia. Y por lo que he estado averiguando en distintos cursos, a nivel nacional también. Es algo bastante grave y el hecho de ser irresponsable implica cierta complicidad. No complicidad, de vuelta lo digo, como penal, como partícipe necesario, como coadyuva eso, pero bueno, es casi hasta una revictimización, más allá de la responsabilidad, ¿no? Obviamente, como funcionario, como Estado, como persona, incluso. Ausencia de responsabilidad social, pero esta ausencia de responsabilidad social va un poco de la mano de la ignorancia jurídica, ¿no? Últimamente ha habido mucha pedagogía en materia de violencia contra la mujer, incluso con la nomenclatura jurídica de violencia de género, la línea telefónica. Ahora, a mí me pasa que llego quinto año o así, a Derecho de Familia, uno está dando clase y siempre la misma pregunta. Bueno, algún que otro curso de gente que no sea del palo, de la rama y del Poder Judicial. No conocen el teléfono 102, no se conoce. No se conoce lo que es un servicio local, no se conoce ni hablar la asesoría de incapaces. No hay una pedagogía jurídica. Yo recuerdo cuando era chiquito, con eso denota mi edad, creo que era los 90, fue el toque de la convención. Había ciertas cuestiones, ciertos dibujitos que pasaban por la tele de los derechos que tenía un chico, pero nunca fue lo mínimo, por lo menos lo que recuerdo, de cómo se materializa eso. Y hoy en día menos. Abogado del niño, no es una cuestión popular. Popular
como puede ser, por ejemplo, lo de la mujer, ¿no? Que aparezca, no sé, estoy viendo Boca contra Bayern Múnich mañana y que me aparezco chiquitito, si conocés 102, no sé, hay un montón de maneras. Y eso genera obviamente una ausencia de compromiso social. Sabemos que está mal, pero no me meto, y no se habla de la violencia online, no se habla a nivel político. Obviamente el otro día en una mesa de distintos efectores, uno tiró, no, irónicamente, no es que decía, si da esto lo hacemos, como diciendo, ¿cuántos votos da? Como diciendo, parecería ser, es lo que deslizaba, ¿no? Me dejó pensando que existan políticas públicas para proteger lo que va a ser nuestras ciudades el día de mañana, porque los chicos de hoy son los adultos de mañana, y toda la normativa obligatoria que tenemos con todos los compromisos internacionales dependiera de si da o no da voto. No sé si será esa la apreciación, pero dejó pensando. Este tema, esto es propio de Mar del Plata, no quiero hablar de otros departamentos, pero vaya a saber, no sé cómo será en los suyos, si tenemos de otros departamentos. Ausencia del ámbito del sector privado. Se me da esta dicotomía en la práctica. O en el sector privado, sanitario y escolar, las familias son wow en un sentido, una onomatopeya de espectaculares, respetuosas de todas las convenciones, al pie de la letra, o no denuncian e incumplen, como vamos a ver ahora y repasar algunos deberes que hay de denuncia. Nosotros todos los ingresos, no todos, no quiero generalizar, pero no miento con esto, si bien no lo he hecho al cálculo, pero más de un 90 y pico por ciento, con seguridad más de un 93, 92% de cuestiones relativas a denuncias institucionales viene del sector público. Entonces, o, lo cual parece poco probable, las familias que recaen en el sector privado, escolar y sanitario son excelentes, o un sector importante de responsabilidad consagrada y obligatoria de la sociedad está omitiendo sus deberes. Obviamente después el miedo y la vergüenza. Miedo y la vergüenza que en materia de, por ejemplo, delitos de abuso contra la sexualidad, contra la infancia, perdón, abusos sexuales contra la infancia, algo que se trata poco es, ya de por sí, a cualquiera que sufra es paradójico de que aquel que sufrió el vejamen, sobre todo en materia sexual, es sobre quien recae mayormente el miedo y la vergüenza, la vergüenza, el oprobio, el hecho de sentirse extraño y hasta culpable de haber sido víctima de eso, mientras que el culpable generalmente anda a sus anchas campeándose, no siempre, pero generalmente. En materia de abuso, esto se da muy fuertemente producto de la cultura imperante en varones. Es muy raro, y de vuelta lo mismo, o no pasan, o tenemos cifras negras importantes ahí, varones en cuestión de abuso. Es muy raro que denuncie. Y hay una cuestión ahí del juego de la masculinidad, ¿no? Es como asociado a cierta debilidad, es como imperdonable para la víctima el haber sufrido eso. Esto lo digo sin arrogarme ningún título ni ninguna ciencia que no ostento, como la psicología y la psiquiatría, pero sí de haber hablado con los poquísimos casos de chicos y ver, salvo alguno que otro que la tiene clara, que es una sobreadaptación en realidad, el grado de culpabilidad y vergüenza doble, primero porque te pasó, lo cual es ilógico, pero pasa. Y segundo, por ser varones, ese tema me he buscado bibliografía y no es abundante y es más que interesante. Y obviamente esto que nos atañe a nosotros, poderes no amistosos y un entorno no accesible judicialmente. Si no está preparada nuestra gente de mesa de entrada, si tenemos funcionarios, gente que ya rezonga con cuestiones que son de imperio constitucional, estamos en un problema fuerte, además de todo lo dicho. Esto nos va a llevar a la necesidad de que, como venimos de ahora, bien, de lo que vemos cotidianamente y que cada vez que lo veamos escrito
implica todo esto que estuvimos hablando hasta ahora, la necesidad de una tutela judicial efectiva, no un mero declamar, un mero volar de palabras lindas, o que queden lindas, o que sean políticamente correctas, pero que en el barro no formen nada, y diferenciada. Diferenciada en un sentido de injusto, no, diferenciada en un sentido de equidad, como decía Aristóteles, es decir, la justicia aplicada al caso concreto, muchas veces la normativa general, es decir, porque el legislador no puede legislar para todos, en un sentido específico, genera injusticias en lo concreto. Ni hablar en colectivos vulnerables como la niñez. Para eso es necesaria una diferenciación que equipare esa asimetría natural sin que eso implique una sobreequiparación, una injusticia, ¿no? Equidad. Y obviamente una idea que ha venido muy fuerte con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, quizás es la única que esté como de fondo, que empañe de manera genérica toda nuestra materia, que es la de prevención del daño, artículo 1007 del Código Civil y Comercial. Bueno, acá esto lo pasamos rápido, modo de encarar la situación, habla más de nuestra praxis, tenemos dos maneras. Una es muy fácil, el discurso que decíamos recién, lo correcto, lo políticamente incorrecto, o no, y lamentablemente es muy fácil, como decía la cantante y la compositora Eladia Blasquez, es muy fácil no permanecer y no transcurrir en el ámbito público. Es muy fácil. Tranquilamente se puede dictar una medidita en una protección de violencia contra la violencia familiar, pum, como los pingüinitos, me subo al bote, listo, taza a taza, cada cual a su casa, buen fin de semana, y se terminó. O puedo abordar el tema sin creerme que voy a salvar el mundo, pero sí dentro del marco específico y concreto de mi actuación, que es este chico, ahora, acá, con este problema, en un marco de responsabilidad adecuado y no quedarme con la punta del iceberg, sino escarbar, siempre en un marco de razonabilidad, en el verdadero problema que hay detrás de iba a decir una mala palabra, un formulario tipo policial que no se termina de entender nada, por ejemplo, en una violencia o en un comunicabrigo. Bueno, yo puedo quedarme con eso o puedo adentrarme sin que implique inmiscuirme indebidamente en otros poderes o ciencias, sino más bien cumplir con mi responsabilidad. Entendemos que este segundo es el camino indicado, más cuando hablamos de este colectivo que creemos olvidado en cierto sentido, sin hacer una victimización, una cosa, una soncera, o tirar clichés. Sinceramente, es un convencimiento que tengo que es bastante olvidado. Hay un montón de frases comunes y lugares en donde se repite, los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los adolescentes, las infancias, las niñeces, las la. Pero en los hechos, no sé, somos todos operadores acá. Lo veremos, quizás no lo vean así, sea una cuestión muy pesimista, pero a mí las situaciones me indican que es algo olvidado, no por todos, ¿no? Pero que lo tenemos estampado como cachetada en la cara y parece que no doliera. Nuestra base, esta tutela judicial efectiva y diferenciada va a tener una base pétrea, viejita ya, con redacción viejita, el 9 y el 19 de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 1 de la 26061, muy importante, después lo vamos a ver, que amplía colectivamente esta protección de la infancia, lamentablemente desconocido, salvo por algún que otro abogado que le encuentre un vericueto para. Y los anteojos para verlo, bueno, los usualmente nombrados, que son el interés superior del niño, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, el 3 de la 26061 y el 4 de la ley nuestra, y el 12, la escucha. ¿Bajo qué principios? ¿Bajo la debida diligencia? No, pero Hugo, la debida diligencia viene de la aplicación de Belén do Pará, la OEA, Campo Algodonero, es tema de género, es de mujer. Bueno, es necesario, lamentablemente, tomar mano al artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, principio pro homine, analogías de colectivos vulnerables. Es necesario tomar mano de otros institutos que en la niñez, así lo hacen también los tribunales superiores, no están desarrollados. Y la debida diligencia tranquilamente es aplicable a nuestra materia. Obviamente, si la criatura es mujer, ya lo tengo ahí de una, pero si es un chiquitín, va. Modo de prosecución procesal interamericano destinado a actuar oficioso. ¿Cómo podríamos definirlo? Un intento de definición propia hace al deber primario del Estado en cabeza de sus operadores, nosotros, de garantizar en todos y cada uno de sus actos, hablamos de
desde el que atiende mesa, desde la ordenanza, desde el empleado que vio de costado y después lo cuenta en un asado lo que pasó con el chiquitín, lo cuenta en los medios, desde el poder de la administración pública también, desde la policía, desde niñez. En todos y cada uno de sus actos, la tutela efectiva y diferencia, con especial atención a la calidad de la víctima y su corpus juris, lo que conlleva un conocimiento, la necesidad de un conocimiento técnico especializado. No tengo que ser licenciado en psicología o doctor en psiquiatría, pero tengo que tener una apertura a la interdisciplina y por lo menos conocer de qué están hablando. Y obviamente estar abierta a lo que el auxiliar de la justicia me diga. Conocimiento técnico especializado del grupo vulnerable que toque y la consecuente perspectiva con la que deberá abordarse el caso, en este caso de niñez, más una intervención interdisciplinaria en tiempo oportuno y eficaz. La clase que viene, si podemos, vamos a hablar de él, en materia ya de lo que son las medidas protectorias excepcionales, el abrigo y el tema del tiempo. De ser necesario, en caso de que haya discapacidad, ajustes de procedimiento, artículo 13 de la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad, de rango constitucional, para adoptar las medidas protectorias que sean necesarias con la necesaria escucha del interesado que estaba ahí arriba. Y acá viene el gran problema. El gran problema, hay proyectos, hay constantemente, todos los años se habla, hay expedientes, y proyecciones de una ley integral relativa a la violencia contra la niñez y no sale. Neuquén tiene la suya, pero también quedó vieja. Y no la hay. Entonces nosotros en esta materia, uno de los claros elementos que dificulta la aplicación normativa, más allá de la mala voluntad muchas veces de los operadores o el desconocimiento, es la atomización normativa. Y vetusta en ciertos casos. No hay legislación particular. Tenemos dos grandes puntos de referencia. Y la idea es hoy ver el primero, y así como las cuestiones relativas a foro de familia, y si podemos, la que viene, terminamos de cerrar algunas cosas y vemos algunas cuestiones importantes, no un análisis pormenorizado, pero sí importantes de las de protección de los derechos de la niñez. Tenemos dos grandes puntos. Uno, leyes de promoción y protección de los derechos de la niñez. Estamos ya casi 20 años de la sanción de la nuestra, y que tuvo 2 años parada por petición de la Procuración General en su momento, porque no había ni presupuesto ni estructura para bancar lo que implicaba el sistema protectorio bonaerense. Obviamente bajo el convenio marco, que es la Convención de los Derechos del Niño, la ley federal, en la parte aplicable, y nuestra ley, con sus reformas, y su decreto reglamentario 300. Pero a su vez también tengo la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, 12569, que a su vez fue modificada con la salida de las que están en el punto 1 y alguna que otra modificación, pero que seguimos sin tener algo integral. Y a su vez normativa atomizada. 102 bis del Código Procesal Penal, Ley de Abogado del Niño, Ley de Víctima, y todo tratado, a veces, cuando está mal tratado, desde la rama, como veíamos hoy en el dibujito, desde la rama o desde el espectro del derecho correspondiente, y no de manera integral que atraviese cada una de las ramas, no importa cuál sea. Todo esto, además, asentado sobre vaivenes jurisprudenciales. Vamos a ver distintos casos. Yo creo que sí, hoy vamos a llegar a algunos casos, tengo bastante, en donde se ve, en derecho, a mí no me gusta decir que hay una biblioteca para un lado y para el otro, la hay para otro, hay para un tercero también. Es cierto que no hay soluciones exactas, pero también es cierto que sí hay blancos y negros. Obviamente que el campo de espectro de lo gris es muy grande y que no hay una medida justa como decir que fiebre es a partir de los 37 grados centígrados o 36,6. No tengo esa medida específica a través del mercurio, pero sí puedo tener ejemplos absurdos que me marcan por lo menos algún blanco negro. No sé, la condena a los miserables, para que le guste la literatura, de Jean Valjean, a pena de prisión por robar un pan, y parece excesivo. Ahora, un abuso sexual con acceso carnal, agravado por vínculo, a 4 años, me parece que es nada. Entonces tengo blancos y negros. Creo que sí, esto, bueno, me estoy adelantando, pero lo vamos a ver porque es necesario ver un montón de casos por la ausencia de una ley integral. Si lo hubiera también, pero por lo menos partimos de una base única, estructurada, sistemática,
linda, entre comillas, y bueno, vamos viendo cómo se va decantando esa aplicación. Acá tenemos que ir viendo en los distintos lugares cómo se va aplicando, y cada uno desde su kiosquito, de su granjita, cómo aplica esto, y si presta atención a esa flecha que dibujé al principio, o se queda como el bulldog francés que ponía preguntándose y no entendiendo nada, o no importándole. Esta atomización múltiple del fenómeno conlleva obviamente al multifuero, en tanto se trata de un hecho típico antijurídico y culpable, derecho penal, que implica Ministerio Público Fiscal, Asesoría de Incapaces, Ministerio de la Defensa, Juzgado de Garantía, Cámara de Apelación y Garantía, Tribunales Orales, Juzgados Correccionales, de Responsabilidad Penal Juvenil, de Ejecución, Casación, etc. A la par, puede ser también Juzgados de Familia, en sentido lato, o donde están experimentando los especiales, o los de urgencias, o los de violencia. Derecho civil también, el otro día tenía una causa con internacional, derecho internacional, daños, 80.000 causas de familia y 2 causas penales, una provincial y otra federal, todo en relación a violencia de la niña. Obviamente, no hay uniformidad, no hay convenios ni siquiera dentro de la misma provincia. Tiene que salir la Corte, sacar la acordada 499 para explicar lo que es el artículo 6 de la violencia familiar y la Ley de Protección Integral contra la Mujer, y aún así se falta el respeto a esa normativa. Imagínense esta causa que les comento, tutor ad litem en juzgado civil, abogado del niño en familia. Audiencia 87 veces en el fuero federal, de lo cual nadie sabía nada porque no hay un sistema único y que te salte que hay un conexo. Escuchados con dispositivo GESEL en familia, escuchados con dispositivo GESEL en penal, porque no se pudieron concentrar. Entonces no es simplemente, bueno, es un fenómeno que lo ven distinta, no, entorpece también la buena prestación del sistema jurisdiccional. Y es un tema para pensar también. Más allá que esté la videograbación, por ejemplo, en cámara GESEL, no digo una participación activa, porque los jueces de garantías van a defender correctamente, ¿no? Pero que no esté el juez de familia si hay causa también. Esto, y no por violentarla, siempre respetando la intimidad de nuestra criatura, respetando el derecho de defensa en juicio penal, de regambre constitucional e interamericano, pero siendo práctico y no revictimizando. Esto de que no haya una ley única, obviamente que no queremos ser normativistas y que tenemos una ley única, se salvó. Está todo bárbaro. No, no. Pero implica bastantes cuestiones. De hecho, el otro día, por ejemplo, en una norma penal, en un juzgado penal, no aplicaban la norma, no aplicaban una restricción de acercamiento porque no cumplía con los requisitos para las cautelares penales. Léase una preventiva. No solo eso, sino que da vista previa al fiscal antes de dictar la restricción. Ya cuando terminó resolviendo, al chico le cortaron la cabeza, ¿no? Frente al riesgo que hay. El fiscal le dice con buen sentido, además de toda la normativa, porque la acordada 499, que la hemos visto acá en el instituto también, no es que viene a ser una invención genial, condensa todas las normas y dice, lo que dice la norma es esto, háganlo. Y el juez dice, bárbaro con la acordada, le dice al fiscal, pero por encima de la acordada está el Código Procesal Penal. Nada, a ver, uno debería ir a la instancia superior, pero uno va, y cuando llegó, porque termina en casación, salvo que la Cámara tenga una correcta aplicación del derecho, no sirve, no sirve. Entonces, acá con este ejemplo y con otros, se ven estos problemas que veíamos de obstáculos de la justicia en relación a niñez, que, repito, es un colectivo. Se habla, pero siempre de soslayo, tangencialmente, y muy pocas veces de manera directa. Bien, estamos hablando, nuestro tema, el que nos convoca es violencia contra la niñez, contra los chicos, las chicas, operadores y medidas. Bueno, ¿qué es la violencia? De vuelta, tenemos que ir a una ley que trata la violencia familiar. Tenemos una definición medio viejita, entre el 9 y el 19 de la Convención de los Derechos del Niño. Toda forma de perjuicio, abuso físico-mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Tiene que aclararlo la Convención, fíjense, ahí uno se da cuenta de la época legislativa que era.
Voy a otra norma provincial de violencia, toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual y o libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Pero esto va a estar limitado por un ámbito de aplicación subjetiva que es familiar. Río Negro, por ejemplo, que tiene, la verdad, legislaciones muy buenas, muy adelantadas, no sé cómo será en su aplicación, conozco algunos casos de la parte cordillerana, pero no para emitir un juicio, no me quiero meter en una provincia que no conozco íntimamente, pero por ejemplo establece una definición parecida a este y todo otro aquel vínculo, palabra más, palabra menos, que el juez fundadamente considere como tal. Entonces, de esa manera, si bien es de violencia familiar, establece una suerte de válvula de escape protectoria por si no me entra la situación, y fundadamente el juez puede aplicar toda esa norma ya prevista a otro caso que quizás no. Acá tenemos nosotros nuestro artículo de lo que sería familiar, y viene la pregunta, bueno, ¿qué es familiar entonces? Resumiendo, ¿y qué pasa si no es familiar? Habrá familia, hablando pronto, cuando entre las partes existe una relación previa que presuponga afecto, sea legal o voluntario, aún ya concluida, pareja o expareja, y sin convivencia. Aún sin convivencia también. De no encuadrar en familia, obviamente tenemos medidas protectorias bajo los parámetros de la 26061, del 9 y el 19 de la Convención de los Derechos del Niño, el C35 y CISO 23, y del 1710 y concordante del Código Civil y Comercial de prevención del daño. Es para analizar en profundidad prevención del daño porque es una acción que establece el Código Civil y Comercial de amplísima legitimidad y en la cual entra nuestra temática. Y se ha utilizado bastante cuando capaz es una situación que puede llegar o por celos tribunalicios o por mala aplicación, no por dudas de que le vayan a dar bolilla a la demanda o no, bueno, uno se recurre a eso y se recurre a más de una oportunidad y es bastante abarcativo el Instituto de la Prevención del Daño de nuestro código. Vamos a los organismos intervinientes, ¿no? Hablábamos de la situación propia de la niñez que genera un estatuto propio que va a imperar por sobre cualquier rama, que eso trae este fenómeno que genera este estatuto, también tiene sus bemoles que son los obstáculos, lo que me llama una tutela judicial efectiva y diferenciada, con una normativa atomizada y no central ni integral, con políticas públicas ausentes, con una base de datos para generar política pública negra, invisible o insuficiente, y veíamos recién también lo que sería la base pétrea para eso, que era en el 919 de la Convención, bla, 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 definición de lo que sería violencia, a dónde nos tenemos que remitir, en eso no hay muchos mayores inconvenientes, por eso fue una filmina muy chiquita, y vamos a organismos intervinientes. Y acá también, más allá de recién vimos del multifuero, también tenemos mínima, 4 grandes estadios de solución de conflicto. Uno en cuerpos intermedios, ignorada. A veces el otro día salió, no me acuerdo en qué, creo que era en el Instagram, lo vi, de Hammurabi, después me metí a leerlo, no pude acceder a la resolución. Sí, accedimiento a la resolución relativa a este tema, los cuerpos intermedios. Escuelas y colegios, públicos o privados, y o privados. Las normas estas que le llaman anti-bullying son de violencia en la escuela, es violencia. Podemos poner el nombre en inglés, bullying, pongámosle, no hay problema. Es violencia y es recontra grave. Y es difícil de solucionar. Yo no puedo aplicar una restricción con el derecho de educación en juego, con material que yo no... Yo cuando digo yo, hablo de poder judicial, ¿no? Con material que conoce de primera mano los colegios, por eso con buen tino, tanto la ley federal como la ley provincial que remite a la federal, y con base en el artículo 6 de la Protección Integral de los Derechos del Niño, estableció la responsabilidad primaria de los establecimientos educativos en materia de violencia escolar, con protocolos de actuación, planes de contingencia, etc. El otro día, este fallo que les comento, no encontré la cita ahora para ponerlo acá, pero más que el fallo estuvo piola lo que hizo el juez. Era responsabilidad penal juvenil, claro, los padres no saben a qué recurrir. ¿Y a dónde recurrir? Denuncia penal. Y el juez dice, esto excede el sistema penal por la cuestión típica, por la imputabilidad, etc. Pero no se desligó. Fue al colegio y dio una charla. Y habló con las escuelas y recordaron o refrescaron las normas que les imponen
a su respecto, su responsabilidad, y bastante interesante. Tengo, no sé si llegamos hoy, varios casos de eso y algunos para contarles también que han acontecido. Uno que tuvimos entrevista antes de ayer con una chica que no está yendo al colegio, de descendencia brasilera. ¿Por qué marco eso? Porque es parte del bullying que recibe, de la violencia. Violencia, incluso la fajaron. A ver, vamos a hablar mal y pronto, la fajaron. El colegio nada. No está yendo al colegio hace más de 5 meses. Nos enteramos también por una causa penal que va a terminar en la nada porque son chicos que todavía no pudieron ser individualizados, o sea, no por desidia, sino porque no va a encuadrar y además no es la solución. Pero vista niñez y nada, y el colegio nada, y ella está sin asistir a la escuela. Después, cuando llegue el momento de tratar este tema, les voy a comentar. Pero bueno, ese es un primer estadio, que a veces es ignorado, pero el legislador argentino y el legislador bonaerense le ha dicho al colegio, en esto es usted el primero, ¿eh? Es usted el que está a la cabeza de estos problemas. Y después tenemos otros 3, ya del Estado, de los 2 poderes. Administración pública, poder ejecutivo, en cuanto a la prevención, en cuanto a diseñar y ejecutar políticas públicas, el poder de policía y las medidas de protección de derechos no especiales, que lamentablemente hoy en día parece ser que el sistema de protección de derechos bonaerense se ha reducido a aplicar abrigos. Y nos olvidamos de las medidas del artículo 35, que no son taxativas, que replican las de la 26061, y que son riquísimas. Pero si bien algunos que otros departamentos o ciudades uno puede llegar a encontrar excepcionalmente, esto lo hablo yo con mi conocimiento limitado del campo, y sobre todo de mi departamento judicial y ciudades anejas o próximas, lo más usual es que lo central sea abrigo y abrigo y abrigo y abrigo, cuando legislativamente, convencional y constitucionalmente es la excepción. Obviamente, si da el tipo legal para aplicar la consecuencia jurídica abrigo, porque los hechos son estos, bueno, obvio que sí. Pero ¿qué pasa con las medidas del 35? ¿Qué pasa con las políticas de fortalecimiento familiar? ¿Qué pasa con las becas para reforzar el estudio? ¿Qué pasa con la atención psicológica? ¿Es una vez por año en la sala cuando le pueden dar turno? ¿Qué pasa? No las hay. Obviamente el artículo 35, lo vamos a ver si llegamos mañana, remite a políticas que estén vigentes en el momento. Bueno, ese es el otro estadio de la administración pública. Después vamos a tener la administración más poder jurisdiccional, que tampoco hay una política, digamos, están legislados de manera uno hace una cosa, le da el pase en 24 horas al Poder Judicial, y el Poder Judicial se maneja, pero hay una ausencia. Imagínense, si no nos podemos poner de acuerdo en una misma provincia entre penal y familia, imagínense entre un departamento judicial y la administración de tal ciudad, que además se legisla por distintas regiones, bla, 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 bla. Tenemos este tercer estadio de aplicación, que es cuando conjuga la administración con el Poder Jurisdiccional en las medidas de abrigo, es decir, una medida de protección de derechos especial, excepcional, última ratio. Y el Poder Jurisdiccional ya exclusivo, o Poder Judicial, en 2 partes, se presenta como bifronte. El cautelar, autosatisfactivo y o preventivo, con toda la atomización legislativa a ese respecto, y el sancionatorio civil, como puede ser la sanción de la privación de la responsabilidad parental, sancionatorio muy limitado en materia de violencia familiar, también civil, y sancionatorio obviamente en materia de punición, ¿no? Derecho penal. También voy a tener al Ministerio Público Tutelar, que en nuestra provincia no termina de ser independiente o extrapoder, quizás sería lo más lindo, con autarquía o autonomía financiera y demás. Pero bueno, es una vía de ingreso o otro estadio por el que se puede ingresar, pero va a terminar en algunos, sobre todo de los últimos 3. Y también puede darse administración pública, no como la veíamos ahí, sino como derivada del fuero judicial penal o de familia cuando se da determinada situación de vulneración de derechos y se le da intervención. Bien, vamos ahora a ver
¿cuáles serían, esto es de sistematización propia con todas las falencias que puede tener, los principios procesales que deben reinar y de fondo? Obviamente, como toda construcción que parte de una ley que no es integral, van a encontrar con un Frankenstein. Diversos principios que surgen de una norma que capaz es aplicable a tal espectro subjetivo, pero que entendemos justificado aplicable a todo lo que es niñez, o de otra norma, o de otro colectivo, pero es lo que tratamos de sistematizar y que entendimos que incluso sociológicamente, como decía Goldschmidt, es decir, jurisprudencialmente, se aplica. Obviamente el primero de amplio acceso, libertad absoluta de forma de ingreso. Esto en las leyes de violencia son bastante claras, el artículo 1 de la 26061 también, denuncia oral o escrita, comisaría, tribunal, ministerio público, bueno, no hace falta andar mucho en esto. La gratuidad, incluso lo dice el Código Civil y Comercial. Principio de no revictimización. Muy importante. A veces se genera mucha tensión, incluso en familia también, entre dos cuestiones. El conocer la matriz o el sustrato fáctico y la posibilidad de revictimización. Pues, por ejemplo, los protocolos ahora que salieron con estos 4 grupos vulnerables de la Corte. Yo, por ejemplo, tratar de concentrar audiencia, bien. Pero después también se quedó alguien sin verlo que puede generar la nulidad. O al revés, concentro y terminan siendo 8 en una sala. Es un tema complejo el de la revictimización y no es solo los ejemplos burdos que vamos a ver ahora en 2 fallos paradigmáticos. En lo cotidiano muchas veces se da. Lo que pasa es que a veces o se termina admitiendo o no es tan grave como estos casos que sigamos. Acá tenemos, les marqué los fundamentos legales, donde se trata, y en concreto implicaría un trato, no revictimización, es un trato respetuoso, empático, con conocimiento, no basta poner cara bonita, no es mi caso, pero sí la sonrisita y así, no, empático, pero por conocimiento de lo que estamos tratando, no sobreactuado tampoco, no revictimizante, de ahí viene el abusado, ¿se entiende? Por el organismo que tiene contacto con la persona, así como por el operador en particular. Y en esto también las cabezas de oficina y las cabezas de dependencia es fundamental que sepan a quién ponen. En una sola persona pueden darse la violentación de todos estos principios que estamos viendo. Lo define muy bien, de vuelta, el decreto reglamentario de la Ley de Protección Integral de la Mujer, lo define bárbaro a lo que es la revictimización. Obviamente presupone conocimiento acabado de la materia para obrar con la debida perspectiva de la ciencia propia y nociones de interdisciplina, y obviamente pide la utilización de un lenguaje accesible. Acá tenemos uno de los casos, se los dejo y pasamos porque estamos muy de tiempo, no creo que lleguemos a lo que quería ver hoy, lo que quería que veamos hoy. Este caso, fíjense que si llegó a la Corte Interamericana, o sea, imagínense la cantidad de cosas que pasan. Acá es una chica que no había querido hacerse el examen, acá falta una parte, después véanlo si pueden. No solo la fuerzan, sino que también la obligan a vestirse como había estado vestida el día del delito y a actuar como aconteció el hecho. Obviamente era lo que faltaba, sin el reo, ¿no? Tremendo. Y ahí, en conclusión, dice la Corte Interamericana, la niña sufrió una doble violencia. Por un lado, la sexual, que obviamente era materia de investigación por la justicia de la agente no estatal, y por el otro, la violencia institucional durante el procedimiento, en particular a raíz del examen médico forense. Y acá dice la reconstrucción de los hechos, que es como les digo, bueno, ponete la ropita que tenías el día que pasó. Vamos al lugar y actúa como pasó. Una barbaridad. Y además, pues, digan ustedes, bueno, pero la nena se mostró proclive y había me parece una barbaridad de entrada, pero no, la nena pedía por favor que no, y la forzaron. Y otro caso muy parecido, más nuevo, contra Bolivia, la multiplicidad, mirá lo que se hablaba hoy, multiplicidad de personas durante revisión ginecológica. ¿Quiénes eran? Los chicos de la residencia. Pidió por favor que no, y estaba ahí media clase con el tipo mirándolo, una barbaridad. Es contrario a los estándares en materia de... Imaginen, y de vuelta, perdonen las autointerrupciones. Esto llegó a la Corte Interamericana. Sabemos todos los que ejercemos la profesión de distinto ámbito cuánto tarda, si llega, si es admitido, previo informe de la comisión, cuánto tarda.
y lo grave que tiene que ser para llegar. Y todo lo que no llega, que a veces es igual o más grave, ¿no? Eso sobre todo. El iceberg que veíamos hoy, el témpano, la profundidad de casos como este. El Estado de Bolivia, al investigar un caso de violencia contra la niña, debió adoptar medidas de protección necesarias. Fíjense, medidas de protección en la investigación, no una medida de protección, uno tiende a pensar en el abrigo, en la restricción, no. Medidas protectorias en las diligencias mismas. Que no, te cae en la cámara Gesell el acusado, no, afuera. Poder de superintendencia, la policía, retírelo. Una medida de protección es eso. No es la típica que sale con el Poder Jurisdiccional. No es la típica del acto administrativo del servicio local, pero es una medida protectoria, cosa que no hizo Bolivia en Ángulo Lozada. La utilización de fuerza y el ignorar, pobrecito, esto es tremendo, y el ignorar las señales de dolor e incomodidad de la víctima de violencia sexual al momento de los exámenes ginecológicos constituyen un acto de violencia institucional de índole sexual. Es exigible un criterio reforzado de celeridad. Bolivia es responsable por la violación de la garantía de plazo razonable, escuchen esto, del proceso y de los derechos de la niñez. Los periodos de poca o ninguna actividad sumaron procesalmente todos los meses y años de nula actividad procesal, sumaban 15 años. Lo cual además, por inadmisible parecer, contribuyó en definitiva a la impunidad absoluta, en que la chica, cuando llegó a la corte, ya era abuela, seguramente. Desconozco, estoy suponiendo, pero 15 años de inactividad y con lo que tarda en llegar, habiendo agotado la vía interna. No se puede hacer referencia al consentimiento de la víctima para sostener relaciones sexuales cuando el agresor ostenta una figura de autoridad sobre la víctima, debido a que se genera una desigualdad de poder. Bueno, cosas que quizás quienes estamos en la materia nos parezcan básicas, pero si vemos que a este nivel se están ignorando, hay necesidad de reiterarlas. Y insisto, no es la panacea, pero de legislarlas integralmente. Bueno, acá se los dejo. Principio de competencia cautelar, hablábamos hoy. Me toca, no soy competente. Corresponde a otra asesoría, corresponde a otra fiscalía, corresponde a otro juzgado de otro fuero, o corresponde a otro que estaba de turno. Bueno, fundado en esta normativa, veo qué puedo hacer. Este principio propio del derecho procesal civil de, bien, la incompetencia, eso no niega que frente a una urgencia pueda dictar la medida cautelar, ¿no? Así por eso lo llamamos principio de competencia cautelar. Listo, corresponde a la asesoría Calamuchita. Bueno, pero pará, acá hay un tema grave. ¿Podemos hacer algo para evitar? Sí, podemos. Bueno, hagámoslo y después que se vaya. Pero primero hagamos. Y no hagamos para la galería, como suele decirse, o para la políticamente correctería. Hagamos en serio. Esto llevó, como hablábamos hoy, a que saliera primero una acordada 3964 y después la 499, que ya lo hablábamos, y yo les conté un caso de 80.000, y aún hoy trae problemas. Y de vuelta, no es que la Corte intentó legislar a través de un fallo, no, es una acordada en donde dice, esta norma dice esto, esta norma dice esto, esta norma dice esto. Si las tres dicen que la A es la primera letra del abecedario, cada vez que se empiece el abecedario hay que empezar por la A. Esa es la acordada 499. Después tenemos el principio de no conciliación, si bien está tratado principalmente por la Ley de Protección Integral de la Mujer, también lo trata el artículo 11 de Buenos Aires de Protección contra la Violencia Familiar, llevado a nuestro ámbito. Obviamente los chiquitines de por sí no pueden convenir ni transigir, en principio. Personalmente, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, régimen de comunicación, pero una de las partes ha sido violentado. Bueno, en principio la negativa se impone, pero hay una solución intermedia que se ha ido dando. ¿Cuál es? Como el de las nulidades relativas. ¿En qué sentido? Las nulidades relativas, si recordamos Civil 1, estaban sancionadas para la protección de la víctima, entre comillas. Por lo que, en este mismo caso, esto de que no se puede, está para protección de la persona que a raíz de esta violencia ha quedado en un lugar de asimetría. Pero, si estamos frente a un posible acuerdo o convenio en el cual no se los obligó a enfrentarse, como dice el 11 de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar de Buenos Aires, uno un día, otro, o a través de los letrados, y fue debidamente asesorado, bla, 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 y el convenio al que se llegue o la conciliación, constatado interdisciplinariamente o a través de diversos indicios, demuestra que es beneficioso para la parte, bueno, no voy a decir que es nulo. Ahí sería capaz el límite. Pero en principio,
debe activárseme una alarma cuando veo que se están tocando temas de una criatura cuando su responsable parental o su guardador o el responsable haya sido violentado. Intervención judicial inquisitivamente oficiosa, o sea, no es oficiosa, es inquisitivamente oficiosa, es plus oficiosa. No solo la Ley Federal de Protección de los Derechos de los Chicos, Chicas y Adolescentes, sino que también el Código Civil y Comercial. Tan importante lo creyó el legislador nacional que aún siendo una materia procesal la fijó de fondo. O sea, a esa importancia le dio. Principio de seguimiento, obviamente, ¿hasta cuándo? Ya sea en violencia o abrigo en las distintas leyes que tenemos desperdigadas, hasta que el riesgo cese. Hasta que lo que generó la medida cambie y vuelva a un momento seguro, hasta que el riesgo cese o hasta que se restablezca el derecho vulnerado. Obviamente se cae de maduro lo que estamos hablando, principio de interdisciplina, también lo dice nuestro Código Civil y Comercial, y derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Aún al día de hoy, todavía, a ver, si yo aplico el 9, esto, derecho a ser oído y su opinión sea tenida en cuenta, sin el 8, estamos en un problema grande. El otro día me pasaba un caso tremendo. Obviamente que es subjetivo lo que digo, pues soy parte. Pero me pasaba en un abrigo, ya van pasando 8 chicos son. Se declaró la adoptabilidad de los más chicos, porque duró tanto. A la madre igual de entrada, principio de fortalecimiento familiar, se la ayudó, se le consiguió una casa, la sube, aún así no iba a visitar a los chicos al hogar. Bueno, se agotó todo, ya obviamente la asesoría en ese sentido es como una suerte de fiscalía, adoptabilidad, sale la adoptabilidad, estaban ya para convocatoria para una familia, apela, y la frase no importa de quién, pero es de un mandatario, de un magistrado importante, que va a tener que decir la cuestión ahora, me pregunta, y yo la verdad que me quedé helado, porque ¿cómo explicar tanto y tan poco a la vez? Hugo, si tan mala era la madre, ¿por qué los chicos piden volver con ella? Y bueno, eso es no conocer absolutamente nada de niñez, no conocer la interdisciplina, o sea, alarmate cuando dicen estoy bien en el hogar, porque quiere decir que las vulneraciones fueron tantas que rompe hasta con la pulsión edípica. Pero el hecho de que una criatura diga quiero volver con mi mamá o con mis hermanos, tiene que ser interpretada desde su debida perspectiva. Puede ser que ese decir se corresponda con un sentir y se corresponda con una situación que haga el superior interés. Ahí entra en juego, ¿no?, hasta qué punto uno puede inmiscuirse, si no es un paternalismo en sentido peyorativo, son temas quizás que llevan a ahondar un poco más, pero lo que quiero recalcar es que la escucha sin interdisciplina, o sea, no lo tiene que definir ni el que me estaba hablando en el ejemplo, ni yo. Lo tienen que definir los equipos técnicos. Y los equipos técnicos fueron bastante claros cuando dijeron, en primera instancia y en segunda instancia también, que la madre no solo era negligente, sino que tenía cuestiones de perversidad. Entonces, escucho, opinión tenía en cuenta, pero a la luz que coadyuva con las anteojeras de las ciencias que me auxilian. No lo que se me ocurre a mí, Hugo, que soy un abogado. Y hasta ahí. Bien, ¿quiénes pueden acercarse? Veamos todos los obstáculos que hay para llegar a justicia. ¿Quiénes podrían acercarse? Bueno, todo el mundo, podríamos decirlo. Vamos a terminar diciendo todo el mundo, pero vamos a hacer un análisis un poco más pormenorizado. En principio, obviamente, la persona menor de edad, niño, adolescente, y obviamente su asistidor promiscuo, como se le llamaba en la época de Vélez, el ministerio tutelar. Está claro que menor de 13, sí van a tener... A ver, si yo me ciño al Código Civil en un sentido estricto, hay una diferenciación entre los 10 años para acto ilícito, 13 actos ilícitos, bla, bla, bla. Lo que yo voy a tener siempre es cuando tengo una criatura que denuncia es la obligación de plasmarlo, de denunciarlo, si soy un operador o si soy un tipo que estoy recibiéndolo, un empleado o un funcionario en un juzgado, no sé, lo tengo que plasmar y después lo que veíamos hoy. Ese es el principio 9, lo escuché. Perdón el aguarangado, pero vale la pena. Le doy pelota, es decir, lo hago visible. Pero me pongo los lentes necesarios o prendo las luces de las ciencias auxiliares
para poder hacer una correcta interpretación. Terceras personas, yo voy a tener dos grupos, los facultativos y los obligados. El Ministerio Tutelar, asesores, está obligado. Los obligados por alimentos también, artículo 4 de la ley 12.569. Y acá viene el tema que yo les decía, que hay una gran falencia, un gran obstáculo, por lo menos en mi departamento judicial, salvo el HPC, debo decir, el Hospital Privado de Comunidad, en materia de psiquiatría infantil brillante, es el único que denuncia de los privados. Dice la ley 26.061, los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados. Esto llevó a que se modifique el 4 y el 6 de nuestra ley de violencia provincial. Y todo agente o funcionario público que tuviera conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección en el ámbito local, bajo percibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión, siendo obligatorio para el agente público que sea requerido para recibir una denuncia de vulneración de derechos. O sea, no es discrecional. Generalmente estamos acostumbrados por derecho administrativo que los actos de la administración pública se presumen legítimos, son los dos principios. Y son discrecionales, es decir, los hago si quiero, un si quiero que debe ir marcado en razonabilidad. Pero acá no hay discrecionalidad. Dice, deberán recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita a fin de garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido bajo apercibimiento de considerarlo incurso en la figura de grave incumplimiento de deberes de funcionario público. Y después los facultativos. Un artículo que no se le da mucha bolilla. Dice el último párrafo de la 26.061 en su primer artículo, la omisión en la observancia de los presentes, de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, no hace diferenciación, así que habla de los tres poderes, habilita a todo ciudadano a interponer acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, bla, bla. A todo ciudadano. Un caso, por ejemplo, tuvimos uno acá en Mar del Plata. Yo en esa época trabajaba, como se cree, con Silvita, con Silvia Fernández, en su asesoría. Un caso recién salida, la 26.061, y nos fundamos en eso. Era un barrio acá en Mar del Plata. Unos vecinos se presentan en un civil en esa época, todavía no estaban los incisos finales de la competencia del Foro de Familia de todo asunto relativo a los derechos de los niños, salvo sucesiones, diciendo, en esta manzana, pongámosle entre la calle Mario Bravo, la 40, la 30, lo que sea, en esta manzana, la empresa, creo que ya no existe más, Peralta Ramos de Colectivos, lo está utilizando como fin del viaje, es decir, fin del recorrido, y lo está utilizando para dejarlos ahí. Pero hay una ley, 11.000 algo, de expropiación que no ya está dictada, pero nunca la terminó de ejecutar, lo hizo el legislativo, nunca la terminó de ejecutar el ejecutivo, y tenía como destino la causa de utilidad pública, era un colegio. El juzgado civil y comercial donde cae, falta de legitimación, le dio, pero con un palo en la cabeza, ¿quién corno sos vos para venir en nombre del Estado, como un vecino del barrio, a mencionar esto? No llega a nosotros, y lo que se planteó es, invocando el instituto de la expropiación inversa, que no existe legislado acá, pero ha sido admitido alguna que otra vez por jurisprudencia local, está en España, por ejemplo, donde se tomaron muchas cosas de nuestras leyes de expropiaciones, bonaerense y nacional. Utilizamos el artículo 1, pero a su vez lo reforzamos, como que la asesoría por los chicos de ese barrio, si bien no representaba al Estado, eso era facultad del Estado, decir si es de utilidad pública o no, pero ya lo había dicho. Y el Ejecutivo estaba omitiendo un aprovechamiento directo para una escuela. Bueno, Cámara admitió la legitimación no solo de la asesoría, sino también de los vecinos, en base a este artículo. De hecho, después lo ganaron y la escuela estuvo. Y así un montón de casos. Se ignora bastante, y no solo es para cuestiones de abrigo, sino para cualquier otra. Es muy peleable, depende obviamente del juego de turno, etc. Pero implica la consagración de una acción colectiva en pos de los derechos de la niñez. Las medidas de protección, generalidades. Y después vamos a casos. ¿Cómo estamos de hora? Ah, no estamos tan mal. Bueno, bien. Déjenme ver. Perfecto.
Bien, nada, chicos, esto vamos rápido y tratamos de ver los casos. La naturaleza, esto, las leyes de protección contra la violencia familiar, hay algunas como Neuquén, ¿dónde está? Neuquén, que ha sancionado una ley de protección integral de los derechos del niño. La primera en el universo, en las provincias, ¿no? En el universo del país, 1999. Es interesante lo de Neuquén porque va a contramano en todo el país. Hago un pequeño paréntesis acá. Neuquén, que establecía que el defensor de menores, es decir, el asesor de allá, en conjunto con el juzgado, era el que, frente a situaciones de vulneración de derechos, estamos hablando de 1999, interpretó la Convención de los Derechos del Niño sin que estuviera la 26061, que estuvo 7 años después. 6 años después. Dice, frente a eso van a adoptar lo que hoy conocemos como abrigo. ¿Qué pasó en el medio? Viene un aluvión con la 26061 y todo el país, ¡boom!, lo que conocemos hoy, sistema desjudicializado de protección de la niñez. Neuquén lo saca, o sea, lo sanciona de la misma manera. Se juntan jueces de familia y defensores de menores, que llaman allá, defensores de la niñez, perdón, con el gobernador, tienen una audiencia, explican por qué, hacen un debate parlamentario y vuelven atrás. Y dicen, hermoso el sistema, pero que funcionen engarzadamente, que funcionen amalgamadamente, actuando el sistema de promoción y protección como el de campo directo, pero en materia de medida de excepción, no va a salir si no es a través de la instancia y el contralor, con el manejo articulado, es decir, Poder Judicial a la administración, pero decide Poder Judicial. Dijo, no, es la única provincia que tiene un sistema completamente inverso al que tenemos en materia de niñez. Cerrando ese paréntesis, volviendo al otro, tenemos las medidas, a ver, y esta es la postura que sentamos nosotros, nada, la dejo para pensar y es una conclusión particular y tómenla como de quien viene. Las llaman cautelares, las llaman medidas a secas, las llaman autosatisfactivas, las llaman preventivas urgentes, las llaman protectorias. La doctrina se divide fuertemente entre autosatisfactivas, de los santos, y cautelares. Esto en materia de, por ejemplo, nuestro artículo 7. Nosotros entendemos que no son totalmente cautelares porque más a la esencia de la cautelar su instrumentalidad, si nos ponemos en exquisito, ¿no? Y la contracautela es inexistente, pero tampoco son totalmente autosatisfactivas. Ojo con el concepto autosatisfactivo, pues si no es tipo, tiró una restricción, se satisfizo lo pretendido, archivín, chau chau. Y no, porque ni el proceso se agota con el dictado de tal o cual medida, ni la pretensión. Y se puede incluso hasta contradecir luego lo pedido, por su carácter de fuerte mutabilidad a medida que se va conociendo en el sustrato factivo, a medida que va cambiando. Y como va atada la medida a la realidad de los hechos, y va a tener que ir siendo ajustada. Entonces, no es, ay, quiero el reloj, listo, le doy el reloj, cerramos el expediente. No, hay que ver si sigo necesitando el reloj, si ese reloj cambió, si ahora no anda, necesito otro. Al final tenía 3 relojes, no tenía 2 como Maradona, para que este reloj cambio la medida. Es necesario lo que hablamos hoy como seguimiento, interdisciplina, etc. No pocas provincias, la nuestra no, algunos juzgados lo hacen, prevén una sentencia final. No hay una real satisfacción, incluso en una primera medida, además de formal, menos sustancial. Puede ser un paño frío si estuvo bien dictada. Y lo que es más, puede llegar a adoptarse incluso contra la voluntad de la persona interesada. Hoy vamos a ver una demanda de fondo, quiero llegar, en donde incluso se dicta en contra de lo pretendido, muy bien fundado, polémica. Lo que nosotros entendemos es que son medidas propias de su género. Protectorias, a mí me gusta decirles protectorias, de protección integral, y tienen que tener 3 cuestiones para hacerlo. Intentar frenar la violencia en curso o su amenaza, o sea, intentar frenar la violencia en curso, prevenir la posible en ciernes, y de modo razonable y controlado. Entonces, en tanto cumplan con estas notas, podrán ser en su especie cautelares estrictas, latas, autosatisfactivas, preventivas, anticipatorias, anticautelares, etc. Lo importante no es limitarse a la naturaleza de los medios, sino adoptar los que sean razonablemente eficaces en tiempo oportuno. En dicho entendimiento, en una misma resolución podremos tener medidas de cualesquiera de las especies de mención. Por ejemplo,
un cambio de guardia en el marco de una violencia, una fijación de alimentos provisorios en la misma situación, se aprecian de tinte más bien cautelar. Al contrario, si se trata de una restricción de acercamiento que de manera excepcional agotara toda prosecución procesal posterior, la idea autosatisfactiva se impondría, viéndose mayormente tal naturaleza en aquellas destinadas a que los medios masivos, por ejemplo, de comunicación o portales de redes virtuales no divulguen tal o cual contenido. O, al día de hoy, abogados, letrados que aconsejan, o las partes que se mandan contra consejo de buen abogado, a facebookear, instagramear, viralizar fotos de los chicos y la situación, y etcétera, 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 sin conocer que eso, más allá de que en el momento satisface sus ansias disfuncionales de justicia, le come la cabeza a la criatura al otro día en el colegio, en los medios, en su círculo social, en el club, en los etcétera que haya. Los caracteres un poco se van decantando de todo lo que dijimos. Protectorias, es decir, las medidas, estábamos hablando. Violencia contra la niñez, operadores y medidas. Estas medidas que decimos son propias de su género, y voy a tratar de agarrar mano a todo lo que tenga siempre que se cumpla. Evitar la amenaza, frenar lo que se esté dando, el daño que se esté dando, de manera razonable y con seguimiento. Los caracteres que me van a especificar un poco más qué puede ser esta medida es, primero, tiene que ser protectoria, es decir, tiene que proteger a la persona que requiere el auxilio a través de una adecuación racional y proporcional. Yo para eso necesito cuanto mayor especialización, interdisciplina y prudencia decisoria, mejor. Ahora bien, mayor prudencia, mayor constatación, mayor tiempo, mayor posibilidad de daño. Ahí es un juego prudencial que los órganos jurisdiccionales tenemos que decidir. Que se va a buscar el cese de la violencia, la prevención de nuevos actos, cese de violencia y o vulneración de derechos, restablecimiento de los derechos de la víctima, empoderamiento de la víctima o recuperarla de alguna manera. Esto en orden de prelación, es decir, van de 1 al 6 en lo más importante, que cese, lo que está pasando, que cese. Listo, frenó. Bien, cerramos la canilla. Bien, el otro día, por ejemplo, quería colocar un parlante en casa, me hice el héroe, estaban mis nenas, entonces quería mostrar que era el macho proveedor, maleducándolas. Voy con el taladro, ¿a dónde le doy? A la mochila del inodoro. Violencia grave, una violencia doméstica, ¿no? ¡Boom! Las nenas matándose de risa, yo con miedo de electrocutarme. Lo primero que hay que hacer, buscar dónde está la canilla, cese, listo, cerramos. Prevención de nuevos actos, listo, papá no toca más la casa. Restablecimiento de los derechos de la víctima, empezamos a secar las cosas, y fíjense cómo sigue una sucesión lógica. Si puedo, sería lo ideal, empoderar a la víctima, recuperar al agresor. En el abrigo se ve mucho más esto con el principio de fortalecimiento familiar y recuperación también del grupo familiar. De efectividad esencial, es decir, la responsabilidad estatal no termina cuando el juez emite la sentencia, y esto sigue pasando, pues se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar sus mandatos. Habla del seguimiento en los abrigos, habla de un control fondal de legalidad, habla el artículo 8 de que deberá hacerse un informe interdisciplinario, y aún así no todos ni siempre se hace. De seguimiento, lo veníamos hablando, inaudita parte, pero audita niños, podríamos decir. Es inaudita parte en el sentido, primero, que no es absoluto. Primero, que no es absoluto. Inaudita parte, quizás, cuanto menor daño se pueda. Yo tengo que parangonar el daño que puede generar el dictado de la medida versus el daño que puede generarse si no la dicto. Lo que sea mayor va a predominar. Obviamente que no es un algoritmo ni es una cuenta fácil, si no pondríamos una inteligencia artificial, quizá el día de mañana nos reemplacen, no lo creo, y ponemos la cuenta, los valores y ya está. Pero tengo que hacer ese balance. En muchos casos lo de inaudita parte, y sobre todo en materia que haya chicos en el medio, va a ceder. Yo no puedo quedarme con que viene en principio, y va a ser materia de tratamiento en lo que siga. Con lo que me dice un formulario policial, hace tal o cual cosa que no lo vea más al otro padre o la madre. Principio inaudita parte, en principio. Y audita niños, si queremos decir, va a ser fundamental conocer, evitando la revictimización, pero escuchar la voz. No tirándole la mochila con 200 kilos de cemento de
a quién querés más, a papá o mamá, vas a resolver vos el problema. No, no. Queriendo escuchar desde su perspectiva, con las anteojeras de las ciencias auxiliares, cómo está viviendo el principal interesado y a quien debe ir destinado todo esta situación. De escasa sustentabilidad probatoria, en materia de niñez esto se pide un poco más. No es lo mismo una restricción que yo pido con mi vecino, que no me cruce, que cuando no cruce nos crucemos de vereda y se establece recíproca, que si meto una restricción con un familiar. Ya el daño que puede generar la medida, entonces ahí ya se requiere un poquito más. Pero siempre voy a tener esta suerte de parangón de, listo, ¿querés más certeza? Ojo que no es un proceso de conocimiento y el daño que está en cierne puede comerte. ¿Querés menos certeza? Ojo que, listo, al daño lo agarraste, che, pero al final no era tal y terminaste dañando con la medida. No es fácil, no es sencillo y no hay fórmulas previas de aplicación esquemática y repetitiva. No la hay. Por eso es una materia tan interesante, tan atractiva y tan difícil y muchas veces frustrante. Obviamente un carácter eminentemente previsor. Se diseña un plan para frenar, pero evitar que vuelva a generarse el problema. Esto es lo que les hablo hoy con el ejemplo del reloj, un nexo de subsistencia fáctico, es decir, la medida va a existir en tanto en cuanto la situación de hecho que la fundamentó bien fundada siga. Si sigue, van juntos. Cambió, cambia. Desapareció, desaparece. Sujetas a modalidades de discrecionalidad judicial, siempre fundado. Pueden ser más de una, obvio, el límite va a estar en la razonabilidad, y son enunciativas, las que por ejemplo nos da el artículo 35 de la 1398, el artículo 7 de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, etc. Se resuelven de oficio, también a petición de parte, son propias de su género, como decíamos, y multiformes. Bien, ¿qué hora es? Menos 20. Bueno, vemos un par de casos. No voy a llegar a todo lo que quería hoy, pero les prometo que en la próxima condensamos y los escucho si tienen alguna duda o consulta. Vamos a ver las medidas de protección en concreto, en acto, casos. Y recordemos que hablamos de multifuero, puede ser una causa de abrigo, puede ser una causa de violencia, puede ser una causa penal, puede ser una causa penal de la mamá, puede ser una causa de régimen de visita, de comunicación. Restricción de acercamiento con hijos en común. Este es un tema tremendo. Y es quizá donde están los intrínculos o los complejos más grandes que a veces tenemos en materia de decisiones justas y la duda de si fue justo o no la resolución. Del suyo implica un corte en la comunicación. No va a estar anulado, no niega el derecho fondal ni la bondad abstracta de la necesaria comunicación del hijo o la hija con ambos progenitores, si los tuviera, pero de suyo es un corte. De ahí que en principio, debe propiciarse la comunicación más fluida posible entre el grupo parental y filial sin distinciones. La interrupción de contacto entre padre, madre e hijos es de lo más gravoso para ambos. Es lo más gravoso. Lo peor es la privación de la responsabilidad parental. Después es este corte. De allí el cuidado que tiene que existir al respecto. No miedo, no inacción, cuidado. ¿Cuándo se va a activar? Bueno, lo único que puede condicionar tal derecho, ya lo decían el 9 y el 19, es la verosímil existencia de una situación de riesgo para el niño. No la cierta, no el mero humo o los meros dichos, una situación verosímil de que hay un riesgo y entonces el riesgo que puede haber se me presenta como mayor al daño que necesariamente significa cortar la comunicación. Pero en realidad, si esto fuera cierto, y yo voy a cortar esta comunicación por este riesgo que también se presenta como verosímil y después los hechos me demuestran que es tal, al final este corte no era un mal, sino que era un bien. El tema está en darle a la diana justo, ¿no? La violencia entre adultos y en principio, y ahora vamos a ver las excepciones fuertes, no afecta a los vínculos parentofiliales. Claro, salvo violencia vicaria, tengo unos problemas con este tipo de violencia, ahora los vamos a ver, o ambiental. Surge fundamental, seguimos con lo mismo, pero
por algo uno joroba tanto la escucha, la interdisciplina, y es un tema harto delicado, porque si bien hay derecho a una reparación, una denuncia errónea o falsa a secas, es decir, ya con intención, constituye un gravísimo acto de violencia y el Poder Judicial termina siendo funcional a esa violencia y humanamente es irreparable. Veamos el caso de la Corte, la Interamericana, la del 2012, Fornerón. Es irreparable la pérdida de contacto que tuvo. Una situación distinta, no por violencia, pero no se repara más. Ah, entonces, bueno, no, nunca voy a dictar una restricción. No, no, no. Cuidado, no miedo. Cuidado, no inacción. Responsabilidad dentro del marco de lo posible. Y obviamente somos falibles, eso no quiere excusar posibles errores y decir, bueno, vamos. No, pero hay que ser cuidadoso, no hay que tenerle miedo, pero es un tema complejo. Es un tema complejo. Para mí es de lo más complejo que hay. En cuanto a nuestra responsabilidad y a la falta de certeza y a navegar un poco a ciegas. Hay una necesaria evaluación del daño posible o actual, esto un poco les decía los parangones de daños, ¿no? Una necesaria evaluación de daño posible o actual con verosimilitud del que se protege, que debe ser mayor, ese símbolo es mayor, al propio corte de la vinculación, que si ese daño es verosímil y se termina constatando, no va a ser mayor en definitiva, sino que va a ser que este corte de vinculación incluso sea un bien. En principio los meros dichos obviamente no van a alcanzar. No, pero Hugo, esta es la 14ª denuncia y hay una penal y la nena declaró. Bueno, por eso, en principio, los meros dichos de una causa sola, en un formato policial redactado a media, donde le preguntan quién está la acción penal y no lo saben alumnos de abogacía que incluso cursaron penal y procesal penal, no saben qué es instar la acción penal, imagínense una persona violentada que va a denunciar, no puedo guiarme por eso. Hay que tener excesivo cuidado con los plazos en los que se resuelve, pero también los que se ponen. También los que se ponen. El otro día tenía una discusión académica en buenos términos en cuanto a que habrán visto resoluciones que dicen se restringe el contacto hasta nueva resolución judicial. Me decían que era plazo. En realidad es condición, y yo creo que es condición prohibida, porque es que hasta que se le ocurra al juez. No, bueno, pero está fundada diciendo que por esto, entonces si cambia la circunstancia esta, se hará una nueva resolución. Bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa porque está fundando en que este hecho genera tal cosa. Si eso cambia, hay que estar estudiando y siguiendo eso, bueno, ahí ya hay una condición, no sería más bien un plazo, pero que tiene un nexo causal entre lo que pasó y por lo que se dictó la medida. Entonces sí viene como razonable. Ahora, sin más, y a tontas y locas, poner restricción de acercamiento hasta nueva resolución judicial, sin más, no es plazo y es una condición que roza lo prohibido. Entiendo. Y obviamente no puede quedar sin seguimiento debidamente diligente. Acá hay un par de cositas. Ojo, restricción presupone riesgo actual o inminente, es decir, rompí acá en la mochila del baño, cortemos todo. Hasta que ese riesgo se va, se secó todo, vemos cómo volvemos. Mientras que el derecho de comunicación, si bien la restricción implica de suyo un corte, se basa en que en general el contacto fluido es saludable, debiéndose analizar la conveniencia y modalidad en cada caso en concreto. Pero, si hay un riesgo cierto inminente, esto se va a cortar, va a estar de fondo esto, de que es saludable, siempre y cuando el riesgo actual no sea un daño actual y profundo que amerite una afectación ya directa del 2, en el cual ese derecho de comunicación se va a ver coartado. Léase, condena por abuso sexual contra la infancia. Para pensar, el otro día leía, perdonen, no me acuerdo el nombre, pero un artículo interesante, después si me escriben en la próxima clase les paso, porque me pareció muy interesante la autora. Era en clave feminista, no concordaba con algunos presupuestos de su marco teórico, pero sí hablaba de, para pensar, lo que sería frente a casos graves, ¿no? En el cual no es solo el 1, es una cosita, vamos a laburar y este derecho está insalvable. No, es el 1 y está de fondo el 2 que se ve afectado. Y hablaba de lo difícil que se torna o inefectivo el tratar de revincular a las fuerzas de la justicia. Y hablaba de si cuando dan los hechos
no intentar una desvinculación constructiva. Es decir, yo lo pensaba en el marco de la cantidad de expedientes que tenemos, de lo atosigado que está el Poder Jurisdiccional, lo veo difícil. Pero difícil no porque esté mala la idea, difícil en la práctica. Pero me gustó bastante. Y es, no sé si no excede incluso al ámbito judicial, es generar, cuando amerita, una desvinculación, pero ya con un tratamiento en principio, para ir laburando con el que queda desvinculado, pero con la criatura, para generar una reparación, una preparación del otro, tiene que darse todo después, pero que en un futuro quede implantado psicológicamente una autogeneración de necesidad de vincularse en el futuro y no a través de una imposición jurisdiccional. Lo tiro ahí, obviamente si lo charlo en el ámbito del colegio de abogados, con abogados de responsables parentales que no pueden ver a sus hijos, creo que me van a matar, o no todos, no sé, capaz me estoy adelantando. Pero me pareció interesante. Lo veo difícil la aplicación, salvo algún que otro instituto, pero tendría que estar de acuerdo las partes y bueno, y todos los quilombos que generaría, perdón la palabra, los problemas que generaría en la aplicación concreta, no pienso en un proceso contradictorio, pero me pareció muy lindo, después voy a ver si les consigo la autora, muy piola, reciente es el artículo. Casos. Bien, hablábamos hoy, decíamos esto. En principio, la violencia entre adultos no afecta a los chiquitines, salvo cuando la ambiental. Yo le llamo ambiental calificada. La ambiental, por ejemplo, yo estoy acá, vivo en casa, y vive alguien acá conmigo, portazo, patada de coso. ¿Quién no ha tenido compañeros así laborales? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Pero cuando teníamos el expediente físico, ¡pum!, volaba un expediente. Aparecía otro por acá, puteada. Bueno, esa es la ambiental en un sentido más estricto. Pero la ambiental calificada, acá hablamos cuando hay una criatura que no está viendo un portazo, un ventanazo, una puteada, está viendo ya entre sus dos referentes que los va a querer por igual, recordémonos de criaturas, los va a amar y los va a necesitar por igual, aun cuando sean los más sátrapas de todo. Por eso no es una pregunta razonable que un magistrado diga, ¿y por qué dicen lo quiero? Porque no tienen a nadie más, y porque la naturaleza impera, y porque Freud ya lo explicó. La ambiental calificada, ¿a qué nos referimos? Cuando es la violencia que padece la criatura por la que se da entre los progenitores. Pero no, se putearon en un gimnasio, el chico no lo vio, sería algo medio extraño, no lo padeció, es una restricción, bueno, eso no altera la comunicación. Ahora, cuando eso es genérico, es crónico y es ambiental, pero es calificada porque no es un portazo, sino que es una puteada, una descalificación, o todo junto, y o sexual y o física, de un padre al otro, bueno, tengo este caso, por ejemplo, ya de hace 5 años, y se siguen en la misma línea varios, en los que dice, ojo con decirle que no es violencia directa esto, porque es violencia también. El golpe, la puteada quizá, como violencia directa, quizá fue la madre. Pero es violencia para el chico, psicológica, emocional. Dice, la violencia, Hugo de Paz, letrado de Villa Gesell. La violencia ejercida por el padre a la madre afecta a los hijos aunque no sean receptores directos de la misma. Altera su integridad emocional, pues los niños no están preparados para la violencia humana. Un lugar, a ver, estamos preparados en tanto animal racional, pero la razón, la maduración afectiva y racional, a esto le estoy diciendo yo, no el fallo, no está preparado para generar un mecanismo de defensa y procesar eso que está viendo. Un hogar donde los maltratos físicos, emocionales, verbales sean el entorno cotidiano de crianza de los niños afectará indefectiblemente el desarrollo emocional, psicológico de estos chicos, con efectos diversos en su desarrollo futuro. Estos hijos de una forma u otra serán afectados en sus relaciones afectivas y sociales futuras, pero encantado. La violencia de género en el hogar trasciende socialmente sus efectos porque estos chicos, hijos de la madre maltratada, son víctimas directas de violencia emocional y a veces también la terminan ligando. Los chicos que conviven en un hogar donde la madre es maltratada por el padre, física, emocional, verbal o económica, siempre son víctimas de esos hechos, aún sin ser los destinatarios directos en un sentido mecánico. Los niños escuchan, ven, sienten y encima no lo pueden procesar, agrego yo. El maltrato del padre a la madre. Desconocer esto es minimizar, es invisibilizar
los efectos traumáticos y expansivos de la violencia en un hogar hacia todos sus integrantes y también hacia la sociedad, salud pública, educación, adicciones, etc. El cuidado de un niño implica no solo proveer para su salud alimentaria, su vestimenta, su educación y esparcimiento, sino esencialmente es criarlos en un ámbito donde haya respeto, ternura. Un padre que ejerce violencia sobre madre afecta a sus hijos irremediablemente. Bariloche, un añito antes. Así las cosas, puede concluirse que la violencia indirecta que se le llama, o solía llamársele, no es tal, y que propiciamos que no se llame así, por eso decimos ambiental calificada, sino que es una modalidad tal vez no física, pero no por ello menos gravosa y aberrante de la violencia y que afecta a los hijos, espectadores, y a la madre que inerme los ve padecerla. En el caso que nos ocupa, este temperamento se robustece a fortiori dado que se trata de dos niños chiquititos, el mayor tiene 4, que no controla su agresión, timbre, ahí atiendo, esperen, estoy solo, su agresión y genera situaciones que afectan emocionalmente a los hijos, aun cuando ellos no sean los destinatarios deseados de la violencia, no pueden ser considerados un buen padre. Él no puede ser. Mucho menos, espérenme, que me están volviendo loco, perdonen, corto un segundo y ya estoy. Acá estoy. Bien, ya estamos casi en horario. Vemos un par. Consulta. Para la próxima clase del miércoles, el mismo link, no tengo idea. Ahora le preguntamos a Jorge. Veo un par de cosas, estoy compartiendo pantalla, pero ya termino. Bueno, esto es lo que decía Bariloche, lo mismo, no puede ser considerado un buen padre. Mucho menos preservar sus derechos como tal, cuando es quien quebranta las obligaciones a su cargo como principal garante de los derechos de los niños. Dejamos para la próxima, les adelanto, vamos a ver la vicaria. ¿En qué sentido a mí me choca un poco? O podría llegar a chocar. Vamos a ver algunos fallitos de no comunicación, por qué, la violencia, mezclado con interseccionalidades, con otras vulnerabilidades alimenticias. Bueno, este fallo está re bueno. No comunicación, la vicaria y visión con doble perspectiva. Este también está bueno y es reciente, de la misma jueza de Gesell, que la verdad, muy piola. Polémico polémico. Abuso sexual contra la infancia. Este tema es fundamental. Tengo un caso para contarles muy fuerte de esto. Bueno, y algunos fallitos más. Y lo que les había hablado del famoso bullying. Y con eso terminaríamos la primera parte y pasaríamos a la de sistema de protección, pero más acotada, porque obviamente no vamos a verlo ni a agotarlo integralmente. Bien, cumplí con lo del horario, no llegué hasta donde quería. No sé, yo pensé, como no los veía, digo, capaz que termino de hablar y no se conectó, se fueron todos. Es medio vertiginoso. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Tienen alguna duda, consulta, o si quieren pensarla, lo charlamos
la que viene yo no tengo problema y me encanta, o sea, no mejoró, no tengan vergüenza. Es más, y si me interpelan o me quieren insultar de alguna manera o decir que dije alguna burrada, bienvenido sea. Abro el espacio por si alguno tiene alguna duda, consulta o caso que quiera transmitir. Y si no, ya, bueno, cortamos y nos vemos el jueves que viene. Con el adelanto que los dije recién, lo que los dije recién. Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, nos vemos la que viene, chicos. Y vemos con esos temas. Y nada, les digo, si quieren me interrumpen, yo tengo el vicio de hablar muy fuerte capaz. Así que cualquier cosa me frenan. Porque vamos, la que viene nos metemos de lleno en estos casitos con todos estos principios que vimos al principio. Valga la redundancia. Bueno, me alegro los que entendieron y que haya servido por lo menos para tratar esta temática. Les mando un abrazo, no sé si está Jorge por ahí, si para cortar te tengo que esperar. O si no, ya salimos, creo que quedamos solos, ¿no? Bueno, nos vemos jueves que viene. Entiendo yo que es el mismo link. Si llega a ser otro, lo hablo con Jorge Yunes para que en su caso creo que él tiene la base de datos de todos y se los mande, pero entiendo que va a ser el mismo link. Bueno, nos vemos el jueves que viene. Abrazo grande, cuídense.